Bueno, acá nos encontramos con el señor Orlando. Él es un cafetero de la región de Anolaima. Primero que todo, mil gracias por habernos recibido acá en su finca. En la zona de Anolaima nos dimos cuenta que por las características del brillo solar, de la altura, de una serie de circunstancias que permiten que el café llegue a ser producido en forma excelsa. Decidimos iniciar un proyecto piloto que es el que tenemos aquí y plantamos 3.000 árboles de variedad Castillo, los cuales hasta el momento nos han dado muy buen resultado. Hemos sido muy inquietos en la selección de cada uno de los cafetos. Cada cafeto tiene su identificación, tiene su sistema de análisis de cómo se ha ido desarrollando, cómo han sido ya las primeras producciones, y realmente estamos muy contentos. Las pruebas que hemos enviado para varios sitios fuera del país nos indican de que va a ser un café muy apetecido, y Café Molano esperamos de que no ser uno de los grandes productores, sino ser el pequeño mejor productor de café. ¿Cuáles son los beneficios o los pasos que hay que realizar desde el momento en que la pepa ya está madura para recoger hasta llegar al café pergamino? Cuando en el desarrollo del café hay una serie de etapas de colores y de matices en las pepas que se van llegando a su determinado grosor, y nosotros lo que siempre hemos tenido en cuenta es de que café que esté entre el rojo y el uva es el que se coge, a la parte de lo que es el beneficiario en sí, como es la parte del despulpado. De ahí sale a un proceso al tanque de fermentación, donde se deja más o menos entre 12 y 18 horas, de acuerdo a unos indicadores que ya no solamente es el ojo o mirar cómo está la cosa, sino que ya hay unos equipitos pequeños donde nos permite nosotros llegar al grado exacto en el cual se puede empezar el lavado. El lavado se hace prácticamente después de esa fermentación, donde se logra en ese tanque llegar a sacar lo que es el café que flota, que es la famosa pasilla, y se queda el otro grano, que por su densidad es el que queda abajo, y el cual se le hacen cuatro lavados intermitentes para lograr un adecuado lavado. O sea que estamos en un ciclo completo donde no reñimos para nada con el medio ambiente, y buscamos siempre tener una optimización en la totalidad de los procesos. Sebastián, ¿cuáles son las buenas prácticas que se deben realizar para generar un buen cultivo de café? Bueno, dentro del establecimiento de un cultivo de café hay que tener en cuenta varios requerimientos como el manejo del suelo. Desde el momento que se establece una plantación de café, un cultivo de café, hay que hacer un buen hoyo, un buen hueco, para que el desarrollo de las raíces pueda ser proporcional al desarrollo de sus frutos y de la parte aérea, lo que nosotros podemos ver. Generalmente para estas zonas donde nosotros nos encontramos, el pH de los suelos tiende a ser muy ácido, entonces hay que hacer una serie de correctivos que tienden a ser principalmente cales y yesos, que son los correctivos para nivelar ese pH para los futuros planes de fertilización que se manejen. Otro de los requerimientos más importantes dentro del cultivo es la adición de materia orgánica. Los planes de fertilización que se manejan durante todo el establecimiento del cultivo, desde el momento que se siembra hasta el momento que está en producción un cafetal. El indicador base para la producción de una planta está situado desde el momento que se establece el cultivo, desde que se siembra hasta que vamos a obtener la producción principal, puede transcurrir de los 24 a los 36 meses. Lógicamente esto depende de la altitud, del clima donde nos encontramos, pero ese es el rango promedio para la primer cosecha que se va a tener, la cosecha fuerte de la plantación de café desde el momento que lo establecemos. Con las condiciones idóneas que habíamos hablado, de temas de fertilización, de labores culturales, la producción
aquí puede estar situada sobre los 300 gramos de café pergamino seco por planta al año, es decir, reuniendo lo que es cosecha, la cosecha principal que se da en el primer semestre, y reuniendo lo que es la mitaca o la traviesa, que es la que se da en segundo semestre. La proporción de estas dos, la cosecha puede estar enfocada sobre el 70% en cosecha y el 30% en el segundo semestre para la zona aquí de Cundinamarca. Ese es el promedio que nosotros manejamos. En producción, el grano rojo que nosotros vemos, que normalmente conocemos, puede estar situado entre los 1.500 gramos, que es la relación 5:1 que nosotros manejamos para obtener esos 300 gramos de los que hablamos de pergamino seco. Ese es un óptimo de producción, es bueno, es aceptable, pero puede ser mejorado si se manejan otro tipo de prácticas de fertilización, de enmiendas, labores culturales, manejo de personal, todo ese tipo que va a influir realmente en la productividad que se maneja. Bueno, nos encontramos con la ingeniera Liliana. Ingeniera, ¿cuáles son los cambios físicos y químicos que se presentan durante el proceso de transformación de café verde a café tostado? Primero, basándose en la humedad y el contenido de agua que tiene el grano en verde. El grano en verde entra a la tostadora con una humedad entre el 10 y el 12%, y por el proceso que se somete al proceso de tostión va a terminar en un porcentaje entre el 0.5 y el 1%. Durante el proceso de tostión también hay un cambio de color. El café entra verde y termina en tonalidades de café tostado, granos de café tostado con tonalidades cafés y pasando por amarillo. También hay un cambio en la fragilidad del grano, en donde el grano al principio es bastante duro y al final, por la expansión y las reacciones, el grano es frágil y se deja moler. Consecuencia de todas estas reacciones encontramos la evolución y la aparición de sabores, aromas y fragancias particulares y característicos del café. Todo esto ocurre por el contacto del café con la temperatura, temperaturas que más o menos están entre 180 y 200 grados. La molienda es un proceso que es también bastante importante, porque después de que hicimos toda la parte de transformación del grano y ya tenemos el café listo en grano, vamos a hacer el proceso de preparación. Los métodos de preparación son muy variados y han evolucionado con el tiempo. Uno de los principales que encontramos es la máquina expreso, en donde el molino nos va a dar una molienda específica para ella. Aquí necesitamos una molienda media fina para poder hacer la extracción con presión y temperatura. Pero hay otros métodos, que es, por ejemplo, el que tenemos acá, que es un B60, en donde utilizamos un filtro. En este caso, en el B60 utilizamos moliendas medias gruesas, porque si la molienda es media fina, nos va a tapar y la extracción no va a ser adecuada. Definitivamente la molienda depende mucho del método en el cual se va a preparar. Cuando nosotros vamos a evaluar o perfilar un café, tenemos diferentes ítems para poderlo evaluar. El primero que tenemos es la fragancia. La fragancia se percibe cuando el café está en seco, es decir, no está tostado, molido, pero no le hemos añadido agua. En ese momento percibimos la fragancia del café. Cuando ya añadimos el agua, evaluamos el aroma. Ahí evaluamos la calidad del aroma del café, su intensidad y sus notas diferentes que puede llegar a tener. Luego de eso ya vamos a probar el café. Al probar el café podemos sentir la acidez, que es algo deseable en el café, una acidez que no sea tan punzante, pero que realmente resalte las cualidades de ese café. Es una cualidad principal de los cafés en Colombia. Lo otro que tenemos es el cuerpo. El cuerpo es la sensación de pesadez que nos deja el café en la boca y de llenura. Hay cafés que pueden ser muy ligeros o pueden tener cuerpos más altos, es decir, que tienen mayor presencia o carácter dentro del proceso de catación. Tenemos también que evaluar la dulzura. El café es dulce y podemos también evaluar la intensidad de ese dulce. Otra cosa que evaluamos en la catación es la uniformidad, que todas las tazas tengan el mismo perfil, es decir, que se comporte de la misma forma.
Y otro ítem importante es la puntuación del catador. El catador, al evaluar todo esto, le da una puntuación donde evalúa todo el global de las características y da un puntaje final. Al sumar todos esos puntajes nos va a dar una puntuación para ese café. Digamos que eso es cuando nosotros lo evaluamos previo a un proceso de tostión a nivel industrial y poderlo perfilar. En el caso, por ejemplo, de un café de Cundinamarca, por ejemplo, los cafés de Cachipay, casi siempre son cafés dulces. La acidez no es una acidez tan pronunciada, pero es un café que es complejo, tiene notas frutales y definitivamente es un café que es muy equilibrado, tiene muchas características que todas están presentes ahí.